Buenos días a todos los que nos escuchan. En primera, le damos las gracias por sumarse el tiempo de estar aquí hoy. Y bueno, en este capítulo, exactamente en el séptimo, abordaremos un tema muy importante, que es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy tenemos como invitado a David Miranda, el cual es estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, específicamente con concentración en Gobierno y Transformación Pública. Además, debo de mencionar que realizó una corta estancia de investigación sobre ecología microbiana en el Instituto de Ecología de la UNAM. En el ámbito profesional, a su corta edad, ya cuenta con una destacada trayectoria, debido a que ha trabajado en las áreas de administración académica del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Además de esto, se ha desempeñado como analista y asesor gubernamental en las oficinas del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores. No obstante, actualmente labora en la industria farmacéutica dentro del área regulatoria. Aunado a esto, forma parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes en Biotecnología, Albiotech. Bienvenido, David Miranda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Gaby, muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación y pues gracias a tu auditorio por la atención también. Buenas noches. Bueno, el día de hoy, para empezar este tema tan importante, ¿nos podrías explicar qué es ciencia, tecnología y qué es innovación? Claro, con todo gusto. Mira, hay diversas definiciones sobre lo que es ciencia, lo que es tecnología, lo que es innovación. En este conversatorio vamos a utilizar a veces, de manera general como ciencia para referirnos a veces a las tres, aunque no es lo más preciso. Y también a veces se utiliza un acrónimo que es CTI, que es Ciencia, Tecnología e Innovación. Y antes de pasar como justo a qué entendemos por ello, actualmente está habiendo un cambio muy importante también, al menos desde la perspectiva del gobierno, darle más importancia a las humanidades y las ciencias sociales, de manera que hoy en este ámbito de la política científica, justo, ¿no? O sea, que dices política científica, pero también se va a hablar un poco de humanidades, ciencias, tecnologías, innovación. Entonces, bueno, dicho esto, por si posteriormente se usan a veces de manera indistinta y de manera muy general y por supuesto abierto a toda la discusión, podemos entender a la hora que hablamos no de manera separada, sino justo si alguien dice ciencia, tecnología e innovación, humanidades, ciencias y tecnologías, podemos referirnos primero a una de las formas en las cuales generamos conocimiento y damos una explicación del mundo según pues nuestra perspectiva, nuestra cultura, nuestra experiencia, pero digamos que es solo una de las maneras de dar esta explicación del mundo. Hay muchas otras cosmovisiones igualmente importantes, no solo la ciencia. Y cuando hablamos de tecnología podemos referirnos más a aquello que se realiza quizás para resolver algún problema en concreto o para mejorar alguna situación, o mejorar una solución ya existente a un problema, pero hacerla quizás más eficiente, hacerla más rápido, hacerla más barata. Ahí podemos también hablar un poco de lo que es tecnología de manera muy general, insisto. Y que no solo es pues el entendimiento del mundo o la explicación de lo que tenemos duda en el mundo, sino ya llevarlo como a un caso, a un problema en específico.
E innovación muchas veces lo utilizamos como cuando tenemos algún desarrollo, cuando tenemos algún dispositivo, cuando tenemos ya algo o una forma de hacer las cosas, que la cambiemos para hacerla igual, a lo mejor más rápida, a lo mejor más eficiente, pero muy importante, eh, para hacerla más ad hoc a la manera en que vivimos en el presente. Y hay que destacar que la innovación no solo es aplicar tecnología. Es decir, si queremos, por ejemplo, innovar en un proceso educativo, no necesariamente tenemos que utilizar, no sé, inteligencia artificial o plataformas digitales muy complicadas. No. Las mismas ciencias de la educación han propuesto innovaciones educativas que no necesariamente, están muy relacionadas, pero no necesariamente tienen con meterle tecnología a los procesos. Quizá es un poco muy general, pero creo que podemos utilizarlo esto como punto de partida. Y por supuesto, pues abierto, ¿no?, a la discusión si hay comentarios o preguntas. Eh, y así podríamos, creo que, comenzar nuestra discusión sobre cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación. Y muy importante, aquí también se incluye el conocimiento que se genera a través de las ciencias sociales, de las humanidades, de las letras, de la ciencia política, del derecho. No están por fuera de esto que ahora estamos construyendo como el concepto de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Es muy importante mencionarlas y darle la importancia que merecen. Okay. La verdad es que esto que mencionas me parece muy importante porque muchas veces creemos o se llega a pensar que la ciencia, la tecnología y toda esta parte de la innovación no se relacionan de ninguna manera con la política, ¿no? Es casi como de si fueran opuestos en los que no hay relación, pero ya que lo estás mencionando, me gustaría saber cómo se relacionan. Por supuesto que sí, Gaby. Igual esto es algo que se sigue discutiendo, pero al menos para darle un poco de estructura, iniciar pues el diálogo y posteriormente ya seguirlo a lo mejor cuestionando, desde luego, pero también mejorando su entendimiento. Vamos a decir que en lugar de usar ahorita como una definición así de diccionario, por decirlo, a tratar de entender qué relaciones podemos encontrar entre ciencia, tecnología, innovación y política. No me voy a meter a definir qué es política porque no vamos a acabar, pero bueno, más o menos con la idea que tenemos, en primer lugar podemos hablar de ciencia en la política. Y es cuando se realiza actividad política con base en criterios de ciencia, tecnología e innovación o en criterios de ciencia. Supongamos que un gobernador desea implementar una política de gestión de residuos sólidos urbanos y pues no lo puede hacer sin conocer, bueno, a ver, qué son los residuos, qué tipo de residuos existen, qué formas de tratamiento hay, estas formas de tratamiento, qué tan contaminantes son, qué tan caras son, qué tan, o quizás qué tan viables son en cuanto a la limitación tecnológica. Quizás puede alguien tener una muy buena idea, pero si la tecnología para hacerlo no existe, difícilmente se va a poder lograr. Entonces aquí el gobierno estatal va a tener que buscar a gente que le sepa a los residuos sólidos, al manejo de aguas, al reciclaje, a muchas áreas, ya sea a través de algún órgano gubernamental diseñado para ello, o también se vale que sea a través de su equipo, vamos a decir, particular, de su oficina, a lo mejor tiene alguna persona que dirige el asesoramiento científico, no lo sabemos, hay muchas vías, pero el punto es que cuando decimos ciencia en la política es que se haga actividad política con criterios de ciencia, tecnología e innovación. En segundo lugar, podemos hablar de política en la ciencia, que es un poco al revés, cuando se realiza actividad científica con base en criterios políticos. Y aquí quiero hacer una advertencia. Muchas veces cuando decimos, ay, es que eso lo hacen por pura política, tiene una connotación negativa.
aquí no vamos a hablar de una connotación negativa, no vamos a hacer juicios de valor, pero sí vamos a tratar de identificar que en ocasiones, cuando decimos política en la ciencia, nos referimos a algo que la comunidad científica, la comunidad generadora de cierto conocimiento, va a ponerse a trabajar respondiendo a un criterio o a una razón política. Supongamos que hay en el público un interés por alguna sustancia tóxica que se utiliza en la medicina o en la agricultura o en la alimentación. Y entonces allí el área correspondiente del gobierno va a decirle a su equipo científico que como investiguese acerca de esta molécula, lo que se está hablando. Si hay ya cosas reportadas, bueno, pues lo van a juntar, lo van a presentar al jefe o al titular del ejecutivo, pero pudiese ser que no haya reportada literatura al respecto y en ese sentido quizás el gobierno lance una convocatoria para financiar proyectos que investiguen sobre la seguridad, la inocuidad o la toxicidad de esta sustancia. Entonces allí es cuando ocurre algo en el ámbito gubernamental y se activa la comunidad científica para responder a esta cuestión política, en contraste con lo que habíamos conversado anteriormente. En tercer lugar, tenemos política para la ciencia, que es cuando la actividad política influye en la ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, cuando se modifica un ordenamiento legal relacionado con este ámbito, una reforma, la abrogación de algún reglamento, una reforma constitucional, cualquier ordenamiento legal que influya en cómo funciona la ciencia y la tecnología e innovación, podemos hablar de política para la ciencia. Por supuesto, cuando hablamos de financiamiento de la investigación, es una, ¿no?, de las vertientes de política para la ciencia. Y ciencia para la política, por último, es cuando la ciencia, tecnología e innovación influye en la actividad política. Supongamos que ahora con la pandemia, los órganos legislativos utilizaron plataformas de tecnologías de información para realizar sesiones remotas y así reducir el riesgo de contagio por COVID-19. Entonces allí donde la ciencia donde utilizas, digamos, la tecnología y la innovación o la ciencia, vamos de una manera un poco más instrumental, más práctica en el ámbito político. Ahora, cuando nosotros encontramos una relación entre ciencia, tecnología, innovación y política, no necesariamente vamos a poder clasificarla en ciencia en la política, política en la ciencia, política para la ciencia o ciencia para la política, porque es algo muy complejo. Entonces, esto es un poco para describir en un nivel general cómo podemos irlo entendiendo, pero tampoco hay que forzar a que un fenómeno que digamos esto tiene que ver con política y con ciencia, encaje en una o en otra, porque a lo mejor encaja en una, a lo mejor encaja en más, o a lo mejor no encaja en ninguna. Esto debe seguirse discutiendo y en especial seguir, es importante algo, más allá de las definiciones, saber que la gente interesada en el ámbito político tiene un lugar en la ciencia o debe tener un lugar en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación y viceversa. La gente que esté en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación también debe tener un lugar en el ámbito de lo político, ya sea en un nivel de participación o, digamos, a través de consultas o de incidencia legislativa o de asesoramiento de políticas públicas, de una u otra forma. Pero es importante que veamos esto porque muchas veces la manera en la que nos forman en algunas instituciones en México y en el mundo, tardamos mucho en ver esto. Si estudias una carrera de ciencias, no es tan común o no era tan común aspirar a ser alguien que asesorara al gobierno o viceversa, si alguien que estudiara derecho o ciencia política, relaciones internacionales, a lo mejor difícilmente se veía trabajando temas de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo,
a alguien que crece de relaciones internacionales quizá diga, "Oh, nunca voy a tener que saber la diferencia entre un virus y una bacteria", pero hoy con la pandemia vemos esa necesidad, ¿no? De que haya este flujo de conocimiento relacionado con política y conciencia. Entonces, pues creo que eso se podría decir, ¿no? Sobre la relación entre ciencia, tecnología, innovación y política de manera general, Gaby. Gracias por tu explicación y la verdad es que pues la pandemia sí ha visibilizado varias cosas. Una de ellas, sobre todo, creo que de alguna manera ya era algo que se sabía, pero que siempre se había dejado en cierta forma en segundo término, en segundo plazo, es la importancia de la ciencia, de la tecnología, de innovar, y sobre todo pues en este pues ya prácticamente exigencia que ya queríamos que apareciera a todos una vacuna, ya es como de ya no queremos varias, pues queremos una al final de cuentas. Y pues era algo que realmente sí se había dejado un tanto de lado, puede ser. Y también, pues, como bien lo mencionas, pensábamos que el derecho, que la política, etcétera, tal vez no se iban a relacionar o que estaban como en polos opuestos con toda la ciencia, la tecnología, con la innovación. Y pues como bien señalas, ahora se ha hecho visible lo importante que es conjugar todos estos conocimientos. No obstante, me gustaría que o mejor dicho, que nos mencionaras a todo el público que nos escucha, ¿qué ha pasado en México específicamente en torno a la política, la ciencia, la tecnología y la innovación? Disculpe, estaba silenciado, pero por supuesto que sí. Mira, hay un montón de acontecimientos que a veces ocurren, pero yo quisiera retomar algunos, no porque sean los únicos, quiero aclarar, pero porque han sido, mm, algunos han despertado gran respuesta por parte de la comunidad científica, algunos nos hacen reflexionar sobre cómo estamos parados en el tema de política científica y algunos otros también nos hacen cuestionar pues, algunos paradigmas que tenemos en México respecto a cómo funciona la política científica. Por ejemplo, una de los momentos más importantes de los últimos años, podemos decir que es algo reciente, fue una reforma al artículo tercero constitucional publicada en el 2019, donde ya en este artículo, te voy a leer textualmente lo que dice, o sea, como una reforma y que es muy, muy importante porque de allí parte mucho de lo que se basa en el futuro y es, bueno, ya sabíamos que desde hace una década aproximadamente se viene haciendo énfasis en el tema de los derechos humanos y de los derechos en general. Por supuesto, también coincide con un auge de tecnologías en los últimos años, en la última revolución industrial, y es muy importante en ese sentido, o fue muy importante que el Congreso planteara en la Constitución lo siguiente, que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Y cierro con eso la cita de esta fracción del tercero constitucional. Fue muy importante, vamos a decirlo de manera súper genérica y disculpándonos con la gente del ámbito jurídico si es que no debe ser así, pero vamos, ahora hablar de la ciencia o de los beneficios de la ciencia como derecho.
Eso, por supuesto, que es un principio para poder regir, para que la política de Estado en torno a la ciencia, pues ponga ahora sí que a la ciencia o al aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación, eh, pues al servicio, podemos decir, de los derechos y o bien de la democracia y de distintos ideales. Ahora, esto tiene una particularidad, y es que en teoría, conforme a esta reforma, la nueva ley de ciencia debió haberse expedido a finales, bueno, en el año 2020. Eso no ocurrió. Entonces allí, pues digamos, era un transitorio, pero estaba escrito y pues yo considero que debió haberse hecho para entonces. No se hizo, no hubo ninguna, vaya, no se expidió ninguna ley al respecto y pues creo que no hay ninguna implicación mayor, es decir, no va a haber responsables o no hubo responsables por no haberlo hecho, pero si queremos decir, bueno, ¿qué ventaja puede tener esto? Si es que puede llamársele ventaja, es que hay más tiempo o que hubo más tiempo para pensar más sobre qué ley vamos a querer. Y eso precisamente tiene que ver con otros acontecimientos. Y es que al menos ha habido sí, dos iniciativas de reforma a la ley de ciencia. Una fue por parte de la senadora Ana Lilia Rivera en el 2019, donde presentó una iniciativa para expedir una ley de humanidades, ciencias y tecnologías, en sustitución de la ley vigente, Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el 2002, que es cuando ahí se expidió. Esa se turnó a comisiones y pues rara vez volvimos a saber de esa iniciativa. Pero esa iniciativa, a pesar de que traía muchos, pues obviamente temas de ciencia, tecnología e innovación, también traía cambios en otros ordenamientos, como la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, en donde ya no se hablaba de una comisión intersecretarial, que la CIBIOGEM, sino ya todo lo que hacía esta dependencia pasaba a ser ahora atribución del CONACYT. Allí había varios temas que resultaron polémicos porque, a pesar de que era una ley general de ciencia, tecnología e innovación, no sé, bueno, ley general de ciencias, de humanidades, ciencias y tecnologías, disculpen. Ley general de humanidades, ciencias y tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, pues traía otras cosas que no se esperaban en una ley de esta naturaleza. Y es muy importante aquí sí retomar el discurso de hablar, pues no de ciencia como algo monolítico, sino ciencias. Puede quizá para cierto público parecer no muy importante, pero al menos yo sí considero que en el discurso también debe haber cambios. Si no podemos quizás aspirar a un cambio muy, muy, muy grande, pero sí a pequeños cambios como esto, ¿no? De que la ciencia no es monolítica o de que no es la única explicación del mundo válida y cosas así. Por otra parte, hubo una iniciativa este año también sobre este tema, y esta iniciativa se presentó por parte de un senador de Movimiento Ciudadano, que es el senador, ay, permíteme recordar, aquí tengo apuntado su nombre, José Alberto Galarza Villaseñor. Y el senador, lo que destaca de esta iniciativa es que hubo mucha colaboración con una organización de la sociedad civil llamada Prociencia, Red Prociencia MX, porque esta organización había estado señalando que no habían recibido mucha escucha por parte del gobierno en torno a la ciencia y la tecnología. Si bien hubo varios foros legislativos previos, también la red insistía en que no se tomaban en cuenta sus propuestas, o que de plano ya ni siquiera tomarlas en cuenta, ya que de plano ni les contestaban o no les daban audiencia. Entonces, algo relevante que yo considero
de esta iniciativa del senador José Alberto Galarza es que tomó en cuenta muchísimas, no quiero decir todas, pero muchísimas de las propuestas de la red Prociencia MX. Entonces, este es otro acontecimiento, yo pienso, relevante. Y un paréntesis, y es lo que ya retomábamos. También la comunidad de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues debe involucrarse y debe incidir en estos procesos, en este caso legislativos, que van a darnos una nueva legislación en la materia. Porque pues no es algo, a veces pareciera obvio que no es algo solo de legislativo, pero muchas veces sí se toma muy poco en cuenta a la ciudadanía o a diferentes sectores. Entonces, independientemente de la postura que pueda tener tu auditorio, que podamos tener sobre esa iniciativa o las iniciativas, yo creo que sí es muy valioso que los sectores se involucren. A final de cuentas, pues en la democracia se vale disentir y la idea es pues llegar a un concilio en la medida de lo posible. Cierro el paréntesis. Otro acontecimiento importante, pues es lo que tiene que ver con reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Y me voy a referir al del 2020, porque el del 2020 también ha recibido varias críticas pues por personajes muy distinguidos del ámbito de la investigación científica y tecnológica y de la innovación. Y de ahí pues pueden buscar diversos textos, por ejemplo, ya sea del ámbito académico, digamos, bueno sí, del ámbito académico. Por ejemplo, el doctor Antonio Lascano Araujo ha hablado bastante al respecto. Igualmente, la red Prociencia MX. De la misma manera, la Facultad de Derecho de la UNAM organizó un seminario que pueden buscar, muy importante, analizando, pues no así de la A a la Z, pero sí, o sea, con lupa, yo diría, diversas implicaciones del Sistema Nacional de Investigadores. Pero además de las críticas, también este reglamento tuvo algunos cambios relacionados, por ejemplo, con cuando alguien del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, atraviesa una situación, vamos a decir, familiar grave, o en el caso de las investigadoras que van a tener algún hijo, o en el caso, por ejemplo, de los límites de edad para poder ser asistente de un SNI nivel 3. Antes había un tope, ahora ese tope ya no es, bueno, en ese reglamento lo quitaron, el del 2020, es muy importante señalar. También un cambio importante es el tema de las adscripciones. Antes era muy estricto y tenías que estar adscrita a una institución de manera como un poco, vamos a decir, que era un poco complicado. La inmensa mayoría de nuestro personal docente o de investigación, pues a veces no tiene son plazas eventuales o son profesores que le llaman de asignatura o de cátedra, para quienes es complicado hacer este tipo de actividad. Entonces, pues esta también es una invitación en general revisar, ¿no? Los nuevos reglamentos del SNI, y ese sería otro acontecimiento importante. Pero aquí quiero enfatizar en que de este reglamento que estoy hablando es el del 2020, porque fue, en mi opinión, uno de los que más respuesta generó. No recuerdo la última vez en que un cambio a un reglamento del SNI generó esta atención por parte de, por supuesto, la comunidad del ámbito científico, pero también de la población general, que se empezó a hablar mucho de esto. Por supuesto, tiene que ver con la pandemia y con otros procesos, ¿verdad? Pero por eso lo considero también relevante este reglamento del año pasado. Y hubo también allí antes de llegar al tema del anteproyecto, hace muchos años si no mal recuerdo, con el presidente Salinas de Gortari, se creó la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias, que es un órgano de consulta para el Ejecutivo Federal. Y lo que tiene una de las cosas relevantes de este órgano es que para pertenecer a él
tienes que haber recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. A veces ha cambiado un poco la denominación, pero bueno, es un premio muy peleado. Es un premio muy prestigioso, Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y para quienes reciban ese galardón, se les hace la invitación a formar parte del Consejo Consultivo de Ciencias. Igual lo pueden buscar tal cual, Consejo Consultivo de Ciencias, y van a encontrar información relevante. Y aquí yo quisiera retomar un episodio. Ya se retiró la imagen en circulación, pero en algún momento una imagen de una dependencia del gobierno publicó el acrónimo de PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Eso significa PCR, y sirve para detectar, entre otros, el virus SARS-CoV-2. Y en la imagen salía un significado de PCR que nada tenía que ver. Si, espero no equivocarme, creo que decía prueba COVID rápida o algo por el estilo. Nada que ver. Y eso habla de la necesidad de que en el gobierno haya un asesoramiento científico. Y quizá a veces uno piensa, bueno, el presidente ahí afuera de su despacho tiene a unos científicos, y no solo se habla de eso, se habla de quien hace los diseños, quien los publica, quien redacta los discursos. O sea, es todo un tema el asesoramiento científico. Y esto viene a colación porque el acontecimiento que quiero citar es que el 9 de diciembre del 2019 en realidad se elimina la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias. Que si bien uno puede decir, bueno, pero el Consejo sigue existiendo y legalmente es una asociación civil, tiene una estructura bien definida, colabora mucho con el CONACYT cuando se le solicita. Obviamente es pues, gente con un perfil muy prestigioso. Entonces podemos decir, bueno, ahí sigue, está trabajando, hace mucho esfuerzo de divulgación, lo cual también es importante. Sin embargo, pues sí llama la atención que se haya eliminado esta figura, porque no sabemos, o sea, a lo mejor pueden decir, bueno, es que esta figura vamos, no se cumplió lo que se esperaba de esta figura, ¿no? De la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias. Y bueno, pues cada administración tiene sus razones para hacer una u otra acción. Pero también sería importante saber cómo van ahora o cuál es la política en torno al asesoramiento científico, que es algo por lo que considero importante. O sea, sí se eliminó la figura, ¿y ahora qué viene? Esa es la pregunta, o cómo se va a seguir trabajando. Estás en silencio, Gaby, disculpa. Sí, pues la verdad es que me dejaste pensando bastante con este acontecimiento. O sea, es que realmente, o sea, la naturaleza jurídica de una organización civil junto a una que está dentro de la administración pública, al final de cuentas sí cambia mucho, sí hay muchas cosas muy interesantes allí. O sea, realmente no podemos decir que sean sinónimos sus facultades, sus obligaciones, todo lo que hacen, incluso si está ya sea descentralizado o centralizada, al final de cuentas sí cambia muchísimo y me parece muy importante porque por esto falta de conocimientos. Personalmente yo no sé demasiado de ciencia, digamos que se puede decir que sé lo básico, pero al final de cuentas, ante órganos tan importantes, tan instituciones tan importantes dentro del país, que son los líderes, sí es importante que tengan un asesoramiento, porque en primera, pues se cometen estos errores, que perdón, pero lo único que hacen es contribuir a la desinformación que de por sí ya está en números muy altos y que de hecho la ONU tuvo que salir ahí a crear una iniciativa de hace una pausa, bueno, específicamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente porque había mucha mala información acerca del COVID-19 y pues
me deja pensando mucho esto, porque ¿qué pasa al retirar esta figura y qué se va a dejar en su lugar? O sea, queda al aire. Eso no solamente quitar figuras, quitar instituciones, quitar secretarías, por quitarlas, quitar los llamados organismos autónomos, Ujú. toda esta parte, estos denominados a veces dentro del ámbito jurídico, estos OCA, organismos constitucionalmente autónomos, no solamente quitarlo, sino saber qué va a pasar después. Y precisamente por esto es que son importantes los artículos transitorios. No podemos decir que un artículo transitorio esté ahí nada más para llenar espacio o que se les ocurrió porque ya no tenía nada que hacer, ¿verdad? Es como de, ay, vamos a poner esto. No, o sea, tienen un objetivo y es importante cumplirlos. Eh, Claro. sí, definitivamente. Y de hecho, justo esto nos lleva casi como al último de los acontecimientos. Eh, o- de acuerdo, ya no está esta figura de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias cuando reformaron el reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, pero si, ahora pasamos al otro acontecimiento, si revisamos el anteproyecto de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, nos encontramos en el artículo 61 de la propuesta del anteproyecto, que precisamente hay un consejo técnico que brindará asesoría y apoyo al Consejo Nacional en los asuntos que le consulte, y este consejo va a estar integrado por las y los investigadores distinguidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en diversas áreas. Y que va a tener un coordinador, este consejo que elegido entre sus integrantes. Entonces, al menos por parte de la propuesta del anteproyecto, podemos decir, de acuerdo, eliminaron esa figura, pero aquí en el anteproyecto ya viene nuevamente una propuesta. Y de ahí podemos decir, qué bueno que se está contemplando el tema del asesoramiento científico, qué bueno que se está manteniendo esta importancia de los premios nacionales, aunque justo esto nos lleva a el tema del anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que uno de los puntos más importantes es que este anteproyecto todavía no se envía al Congreso de la Unión. Es el anteproyecto que se estuvo trabajando pues con diversos actores intersectoriales. eh, Creo que no quiero enunciarlos, ¿no? Pero pues, son pues, actores de diversa naturaleza. Se formuló el anteproyecto. Obviamente hubo personas que no estuvieron con la formulación de este anteproyecto. Creo que ya hemos un poco platicado de algunos actores, pero este anteproyecto actualmente está, hasta donde tengo conocimiento, en revisión por parte del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y se pretende que para este año, bueno, previa revisión de las distintas implicaciones jurídicas, ahora sí el Ejecutivo presente al Congreso, no sé en qué cámara lo vaya a hacer, pero ahora sí presente ya no el anteproyecto, ahora sí la iniciativa. Cuando decimos anteproyecto es lo que coordinó el CONACYT para enviarlo al Ejecutivo, bueno, al jefe del Ejecutivo, y entonces ahora sí, cuando el Ejecutivo así lo determine, lo va a enviar a las cámaras. Este es un acontecimiento importante porque es un trabajo que ya va casi para 3 años, ¿sí? Que obviamente es consistente con la reforma al tercero constitucional. También es pues muy importante por lo que ha pedido la comunidad científica en relación con diversos cambios, que creo que será tema de otro día. Pero lo que sí creo que muchos actores no estuvieron tan de acuerdo es que no ven, al menos por lo pronto, reflejadas sus aportaciones. No digo que los hayan ignorado, pero varios actores han comentado que hicieron su propuesta en el sitio de consultas, y aun cuando se difundieron, cuando por supuesto se dio el crédito, el CONACYT ha sido creo que muy atento en eso, en dar el crédito, en decir cómo ha sido el proceso, pero quizá no, por algunas razones que aún no se entiende, o que al menos no ha respondido el CONACYT, es
este reclamo de algunos actores que no ven sus aportes reflejados en el anteproyecto. Y en el caso de lo que el anteproyecto puede traer, vamos a decir, en general bien visto, bueno, falta ver lo que escriba el Ejecutivo en su iniciativa, porque pues todavía la puede cambiar, y ya que está la iniciativa, pues saber cómo va a pasar el proceso legislativo, que ahí faltará quizá de ver más cambios, o quizá no veremos cambios, ¿verdad? Eso aún no lo podemos saber, pero es importante para que tengamos atención con esto que pues, esperemos ocurra en lo que queda del año o en el que sigue. Y yo diría, Gaby, que esos son algunos de los principales acontecimientos. Recapitulándolos, la reforma al tercero constitucional en el tema de derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, las dos iniciativas que se mandaron en materia de ciencia, tecnología e innovación, el tema del reglamento del SNI, lo referente al Consejo Consultivo de Ciencias, que nos lleva a este tema también del anteproyecto de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y uno que quiero manejar un poco aparte y en el que no quiero andar tanto es en la cuestión de los fideicomisos. Hay poco más de 100 fideicomisos. La inmensa mayoría tienen que ver con algo de ciencia, tecnología e innovación, ya sea porque son fondos mixtos entre CONACYT y un gobierno local, un gobierno estatal, o entre dependencias, por ejemplo, CONACYT, Secretaría de, antes se llamaba Fondo Zagarpa CONACYT, ahora sería, bueno, lo que hoy es SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o hay un montón de fondos, de fideicomisos, y lo que quisiera decir al respecto es que yo no soy un experto en fideicomisos. Quizás puede haber fideicomisos o puede haber otra figura para garantizar que los recursos financieros fluyan hacia estas actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y a mí me parece que lo importante para el Estado es eso, que las garantice, que las mantenga. También hay que ser muy críticos y saber que, bueno, puede ser, o más bien ya se ha denunciado corrupción en varios de estos fideicomisos, pero pues corrupción igual hay en otras áreas. Entonces, lo segundo pues, sería eso. En el nuevo mecanismo que se vaya a implementar para financiar vamos a decir, la ciencia, la tecnología y la innovación, pues también tenga candados. Y ya casi por último de este tema de fideicomisos, ser muy críticos con lo que el Estado financia, porque a final de cuentas, pues es dinero que recauda públicamente y a veces sí se pueden entender que no se esté de acuerdo con que el Estado financie ciertas actividades de investigación. Entonces, hasta aquí dejaría ese tema de los fideicomisos. Y bueno, en general de los acontecimientos. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, otro tema que causa controversia cuando se menciona es si la ciencia tiene que ver algo con la democracia. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, lo primero es que sí tiene que ver. Al respecto, yo diría que pues recomendaría buscar, por ejemplo, hablando de ciencia, tecnología, innovación y democracia, las resoluciones 72, 242 y 73 diagonal 17 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el cambio tecnológico rápido. Y estas van encaminadas un poco al aprovechamiento ahora sí hablemos casi solo de tecnología, al aprovechamiento del cambio tecnológico rápido para el desarrollo sostenible. Y hay veces que uno puede decir que es más cuento de lo mismo y de la Agenda 2030, y por supuesto que también se vale criticar estas agendas. Pero yo diría que un asunto medular de esto es saber que las tecnologías no necesariamente se van a emplear para, vamos a decir, bienestar de la gente. Entonces yo creo que ante esa posibilidad que sabemos que existen, y no es de hoy, yo diría que desde siempre, qué uso le damos a la tecnología, vuelve pertinente esta necesidad de pensar cómo poner a la ciencia, tecnología e innovación
al servicio o, o su aprovechamiento ponerlo al servicio de ya sea el desarrollo sostenible o de la democracia, la libertad, la diversidad y otros ideales de la democracia. Entonces, este sería un primer punto. Le recomiendo esas resoluciones, las 72-242 y 73-17. También hubo un reporte sobre tecnología e innovación en el 2018 que a mí me gustó mucho, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, lo abrevian UNCTAD, UNCTAD, y que igual enuncia algunas tecnologías de frontera, como pueden ser la biotecnología, la inteligencia artificial, y que creo que también nuevamente pues se insiste en esto, ¿no? En poner, o sea, que ofrece gran oportunidad para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, o como lo habíamos dicho, pues para promover la democracia y los ideales de la democracia, y por supuesto, no a la inversa. También podemos hablar justo de esta idea de la ciencia, tecnología e innovación para promover lo que ya comentamos, la diversidad, la libertad y otros ideales de la democracia, porque no solo por lo que ya discutimos, digamos, en los documentos de Naciones Unidas, o porque ya hablamos de que la ciudadanía debe gozar de los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación, como incluso pues tiene que ver con la reforma del tercero constitucional, sino también porque en principio creo que la ciudadanía debe poder tener acceso, ya no hablemos al uso de la tecnología como esta herramienta que estamos hoy empleando para comunicarnos, sino también al entendimiento de cómo funciona, porque específicamente en los temas digitales, pues ha habido controversias recientes relacionadas con el uso de nuestros datos personales, y ya no hablemos, digamos, de a lo mejor como solo para publicidad, que alguien a lo mejor tiene tu teléfono y te manda anuncios, o te llaman por teléfono directamente o a tu correo electrónico. No, ya hablamos de temas más complejos, de megacompañías que pueden utilizar la información que nosotros les damos, a veces no conscientemente, y estas compañías pues pueden justo modificar los resultados electorales de un país, y es allí donde se vuelve pertinente el por qué la tecnología al servicio de la democracia y de los ideales de la democracia, como pues, en el caso de una elección, o sea, un voto libre e informado. Entonces, no utilizar la tecnología para un voto no libre y desinformado. Y aquí es polémico porque mucha gente va a decir, ay, es que a pesar de que a mí me hayan bombardeado en tal país con publicidad, yo decidí emitir mi voto y por lo tanto lo emití libre. Es una discusión compleja, pero incluso nuestras leyes a veces no contemplan estos supuestos, de manera que las compañías pueden decir, no, pues yo puse este aviso en tu examen para ver cuál es tu taco, o en una aplicación para ver cómo lucirías tu cara con un cuerpo de beisbolista o de modelo o de algún personaje de la política, ¿no? Entonces pueden alegar eso. Y eso es algo que muy relacionado con ciencia, tecnología y democracia. En principio, tener acceso al entendimiento de lo que son estas tecnologías y cómo funcionan. Es un gran reto en los países, vamos a llamarles no desarrollados, pero no por eso los congresos deben de ignorar la problemática. También, otro tema que se discute sobre tecnología, sobre ciencia, tecnología, innovación y democracia y que es muy riesgoso, lo vimos con la pandemia, pero también esto ya lo hemos visto a veces, quizá al inicio del siglo XX en México había como este impulso por cierto tipo de ciencia positiva. Hablamos positiva del positivismo, no positiva como a veces lo toman como optimismo, no, sino de positivismo, o esta insistencia por
por la higiene y estigmatizar a quienes pues no eran higiénicos y muchas cosas así, o en otros países donde en los puestos de poder hay gente de ciencia, lo cual es algo, pues, no diría yo bueno o malo. Hay varios, así como hay jefes de Estado, jefes de gobierno que pudieron haber estudiado literatura o física, pues igual pudieron haber estudiado derecho, ciencia política, o no tener estudios, porque al final de cuentas, pues no se requiere un grado académico para ser titular del Ejecutivo Federal en muchos casos. En la mayoría, yo no sé de alguno que te lo pida, ¿verdad? Por lo menos en México no se necesita. Pero eso es una cosa, saber que, o sea, que la gente de ciencia igual puede entrarle a la política, pero no llegar al extremo de decir cosas como, ay, solo los científicos y los médicos deben gobernar, como es algo que se escuchó cuando estuvo peor la ola de COVID el año pasado, bueno, las dos olas grandes de COVID, y que decían que por qué no tenemos a tantos secretarios de Estado que sean científicos como en tal o cual país, y que eso también es muy riesgoso porque nos puede llevar a una especie de, pues, de tecnocracia o vamos a decir, tecnocracia sanitaria, ¿no? Así como de, no, pues que los médicos gobiernen, o a una tiranía científica donde se dejen de lado muchas cosas y tampoco es la idea. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tecnología y democracia, sí es necesario reconocer que eh, la ciencia, tecnología e innovación no van a resolver todos sus problemas. Y muy importante, no, no es lo único que hay que considerar en un problema de lo público. Entonces, ese es un punto importante. Y en ese sentido, ¿quiénes deben decidir? O sea, vaya, ¿quiénes deben gobernar? Pues no solo la gente de ciencia, tecnología e innovación. Eh, y hay otras cuestiones que se han comentado respecto a, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes deben decidir sobre la política de ciencia, tecnología e innovación? A veces la comunidad científica se queja y dice, no, es que en estos eventos no nos están llamando a todos o están ignorando lo que decimos y a veces llegan a hacer comentarios como casi, no, es que eh, pues escúchenos a nosotros que tenemos el conocimiento, el doctorado, la experiencia en la academia de no sé cuántas décadas y obviamente es algo muy meritorio, pero fundamentalmente quienes deben decidir sobre los asuntos de ciencia, tecnología e innovación es la ciudadanía. Ya hemos comentado mucho que pues, es un derecho, los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación son un derecho y en ese sentido es algo por lo que cada ciudadano o ciudadana debería tener preocupación u ocupación en su caso. Entonces, ¿quiénes deben decidir? Pues la ciudadanía, porque también en este tema de tecnología a veces también se ve como una solución para, no para todo, pero sí como de, ay, ¿por qué tal? Cuando sacan algunas cifras, ¿no? De qué tanto invierte México en ciencia o así, dicen, ay, es que tal país invierte no sé cuánto. Y sí, y dicen, no, a veces llegando a argumentos como, si invirtiéramos en ciencia lo que invierte tal país desarrollado, estaríamos desarrollados. Y no necesariamente. Los países que hoy son desarrollados lo son no solo por haber invertido en ciencia, tecnología e innovación, o sea, eso es algo que no se sostiene. Son muchas las razones por las cuales hoy esos países son países desarrollados. Entonces, tampoco creer esta manera, o sea, como en esta línea de pensamiento de que la ciencia, tecnología e innovación es lo que nos va a llevar a ser un país desarrollado. O que basta con meterle más dinero a ciencia, tecnología e innovación, que tampoco sirve mucho si metes demasiado dinero y no hay una adecuada evaluación de la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación, no hay acceso a este conocimiento que se genera por parte de la ciudadanía. Es un tema muy extenso y eso también tiene que ver con ciencia, tecnología y democracia en el sentido de que, insisto, aprovechemos CTI para, aprovechemos CTI para los ideales de la democracia. Y también pues hay algunos, quiero citar a Hannah Arendt, que es una cita que me gusta bastante, pero ahí la tengo por aquí apuntada, respecto a
Permítame, déjame la busco. Claro, mira, Hannah Arendt y creo que con esto estaría casi cerrando este tema de ciencia, tecnología, innovación y democracia, y dice ella en su texto La condición humana, bueno, asume que no hay razón para dudar de la capacidad del ser humano para lograr grandes cambios en su beneficio, como tampoco la hay para dudar de su actual capacidad de destruir toda la vida orgánica del planeta. Y entonces aquí, pues un poco de lo que dice ella y que yo estoy bastante de acuerdo es que no hay que quedarnos solo con criterios científicos para decidir en qué sentido se emplea la tecnología o la técnica, ¿no? Porque pues, son un tema también político. Así como la ciencia, tecnología e innovación puede ayudarnos a mejorar nuestra salud, a preservar los ecosistemas, pues también puede usarse para una vigilancia propia de regímenes totalitarios, para un abuso por parte de las compañías hacia los usuarios de sus servicios. Entonces, yo cerraría con esto, en que no perdamos de vista que podemos usar la ciencia, tecnología e innovación para beneficio, no van a beneficio, sino, o sea, vaya, que estas también pueden utilizarse en contra de nuestras vidas y de nuestro entorno, y que hay que cuidar que eso no ocurra en la medida de lo posible. Bueno, en relación con lo que comentaba de si no se necesitan estudios para una u otra área, perdón, si no necesitan estudios académicos, cierto grado para ser presidente, quiero enfatizar en que, o sea, más que a lo mejor el grado académico es uno u otro, vamos, o sea, no se necesita ser abogado, politólogo, internacionalista, sino, o sea, si alguien estudia ingeniería, pues lo puede ser. Entonces, bueno, quería hacer esa precisión y yo creo que con eso, pues concluiría, ¿no? El tema de ciencia, tecnología, innovación y democracia. Sí, perfecto. La verdad es que en esto, pues sí es muy importante enfatizarlo, porque al final de cuentas, pedir el requisito de ser abogado, haber estudiado letras, haber estudiado medicina, pues podríamos caer riesgosamente en el sentido, pues, de discriminar, de excluir, y pues en ningún sentido se quiere hacer esto. No obstante, me gustaría, si bien ya mencionaste algunas resoluciones, algunos documentos que nos permiten tener más información al respecto, me gustaría que nos dijeras cómo podemos acceder nosotros a informarnos o saber un poquito más sobre estos temas. Claro que sí. Mira, pues aquí tengo a la mano, hay muchísima información, por supuesto, pero pues yo voy a ser un poco breve ya con esta última cuestión. Creo que así, en el caso de la parte jurídica, pues revisar principales ordenamientos, Constitución, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la ley vigente, en su caso, pues los anteproyectos o el anteproyecto de las iniciativas que se han puesto a consideración de diversos actores políticos, pero también, mira, hay un texto que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad en México, que sí es la portada. Este lo edita por Rúa y es son textos de varios autores. Y aquí pues se hace un análisis muy, muy interesante. Hay otro que es de Jaime Fischer, que se llama El hombre y la técnica hacia una filosofía política de la ciencia y la tecnología. Este lo edita la UNAM y también es un texto creo que bastante recomendable. Por supuesto, el texto que mencioné, que se llama Hannah Arendt, perdón, se llama La condición humana de Hannah Arendt. Pues hay diversas ediciones. Yo tengo una que es de Paidós, pero pueden encontrar diversas.
Y también hay uno que ese no lo tengo aquí impreso, pero quisiera al menos dar lectura del título. Y este se llama Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el Cambio del Siglo. Y la otra se llama La ciencia y la tecnología como asuntos políticos. Entonces, pues ahí yo recomendaría como estos textos y también pues alentar a la gente que estudia cualquier carrera. En el caso o sea, digamos, hablando ya si alguien quisiera preguntarse, oye, ¿y se puede estudiar este tema de ciencia y política? Sí, sí se puede. Que ojo, no necesariamente hablemos de ciencia y política como política, ciencia política, política pública, no, sino lo que tiene que ver. Hay un programa de doctorado del CINVESTAB, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hay un programa, bueno, hay programas interesantes de posgrado de la UNAM, de Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia. También en el Tecnológico Monterrey y en el programa de posgrado de estudios humanísticos se discuten temas de ciencia o también incluso en algunos que son de derecho se habla como, o sea, hay una, vamos, hay temas especializados en esta cuestión tecnológica o también en el caso de, hay programas en el CIDE que no son explícitamente sobre política científica, pero que sí discuten algunos temas relacionados. Y en el exterior hay en muchas universidades, pero una de las mejor reconocidas en este tema de ciencia y política es la Universidad de Sussex. También el ETH de Zúrich tiene un programa muy interesante en ciencia y política. El programa Erasmus, que es como en varias universidades en la Unión Europea, también tiene programas interesantes sobre esta relación entre innovación, ciencia, tecnología, relacionados con el desarrollo. El MIT tiene uno que es sobre historia, antropología de la ciencia, tecnología y sociedad, y otro que es como más de política y ciencia. Y pues tanto a nivel nacional como en el exterior tenemos programas muy, muy buenos. Y sí es viable y es posible estudiar académicamente la relación entre ciencia y política, pero también quiero hacer énfasis en que la ciencia no es, insisto, si soy muy insistente, disculpen, pero no es la única manera de explicar nuestro mundo. Hay otras visiones, otros conocimientos, otros saberes que igual deben ser considerados a la hora de legislar, de hacer políticas públicas. Entonces, hoy pues, hablamos como de ciencia, pero igual es importante hablar de estas otras formas de conocimiento o de generación de conocimiento y de saberes. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Primero por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación de hablar un tema tan importante. Muchas gracias. Espero que te la hayas pasado bien con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias Gaby, a ti, a tu auditorio y a la orden. Buena noche. Claro, claro que sí, y pues desde luego tienes abiertas las puertas en todas las secciones de En la Mira y pues siempre serás bien recibido, bienvenido. Y bueno, les recordamos también a todos nuestro auditorio, en primera instancia, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, como @en la mira 100. Y bueno, el próximo sábado en Visión Juvenil sobre el Derecho hablaremos de un tema muy importante, sobre todo por lo que ha pasado en México, que es la división de poderes. Y esto, bueno, tendremos un invitado de lujo, el maestro Virgilio Andrade, el cual nos hablará sobre este tema.
Y bueno, gracias a todos por su tiempo y no se olviden de darle like y compartir el video porque como siempre les mencionamos, la información es poder.